Bienvenidos a todos al lanzamiento de la Cátedra de Internacionalización de la Profesión Contable PwC en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad de Oporto, Uruguay. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a los que están participando. Tenemos profesores, graduados, alumnos, amigos de la facultad, amigos de Price. Así que un placer estar compartiendo con ustedes este momento tan especial. Le vamos a compartir con ustedes aquí la agenda de la tarde que vamos a compartir juntos. En principio va a comenzar el decano de la facultad con un mensaje. El decano es el doctor Gastón Labadí. Luego vamos Patricia Márquez, que es socia de impuestos de PwC Uruguay, y yo, que soy el coordinador académico de los posgrados en contabilidad de impuestos de la facultad. Vamos a contarles un poco qué es este proyecto de la cátedra. Y luego, como la cátedra aborda dos temas relevantes y va a empezar a trabajar con esos temas, vamos a invitar a Carlos Miguel Chaparro. Carlos Miguel Chaparro es socio líder de servicios legales y tributarios de PwC Colombia. Tenemos el placer que Carlos esté compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y Eliana Sartori, que es directora de Tax de PwC Uruguay, van a conversar sobre el tema tributario. Y luego le vamos a pasar la palabra a Sergio Cravero. Sergio Cravero es socio de auditoría de PwC Argentina. Sergio, muchísimas gracias por participar, y lo va a presentar Julia Cabrera. Juntos van a presentar el tema contable que aborda la cátedra. Así que este es un poquito el menú. Sepan que luego de las presentaciones va a haber un espacio para preguntas. Ustedes pueden hacernos las preguntas. Van a ver todos que en su barra de herramientas aparece un botoncito Q&A, Q&A, que allí pueden plantearnos las preguntas y vamos a ir administrándolas. Pueden ir haciendo las preguntas a medida que ven las presentaciones, que las vamos recibiendo, y luego al final vamos a contestar todas las preguntas. Así que, bueno, sin más, le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, el doctor Gastón Labadí, para que nos cuente un poco la relevancia de este proyecto para la facultad. Gastón. Gracias, Nicolás. Buenas noches a todos. Muy bienvenidos. Hemos estado trabajando ya no meses, sino quizás más de un año largo en este proyecto, así que para mí es una gran satisfacción. Quiero empezar por agradecer a PwC, justamente, porque podamos estar en esta condición esta noche, lanzando actividades conjuntas, que si COVID nos ayuda y otras variables que están totalmente fuera de nuestro control, podremos seguir desarrollando durante los próximos 3 años con miras hacia proyectarnos hacia el futuro. Estamos compartiendo aquí la misión de la facultad. Es una misión que fue refrescada, debo decir, el miércoles pasado, así que más es como una primicia, por así decirlo, que estamos lanzando en la cátedra como parte de nuestra discusión colectiva de lo que es la misión de la facultad. Quienes pertenecen como profesores a nuestra facultad reconocerán algunas de las cosas, y algunas otras cosas son el resultado de la discusión colectiva que vamos a estar compartiendo con los catedráticos en breve. Fundamentalmente lo que quiero destacar es que desde la fundación, en el año 1988, la facultad buscó introducir una visión internacional. Para empezar, fuimos la primera carrera de grado que le llamamos gerencia y administración, porque en aquel momento usar la palabra negocios era un poquito, quizás, demasiado disruptivo, si me permiten ponerlo así. Pero la verdad es que en ese nombre de la licenciatura original, de nuestra primera licenciatura en gerencia y administración en la facultad, nuestra idea era incorporar el componente internacional de los negocios y la visión de negocios, y si me permiten ponerlo así, para hablar de las culturas nacionales que a veces nos rodean, sin culpa, sin un arrepentimiento. Es decir, ser una escuela de negocios y no conjugarlo con, en fin, caramba, tengo cierta componente de culpa.
Nuestra misión es formar y desarrollar profesionales que insertos exitosamente en el mercado laboral nacional, regional e internacional, y en esto somos muy conscientes en NORT de que nuestra función es generar profesionales empleables y que se puedan insertar en el mercado de trabajo, que sean capaces por sus competencias y actitudes frente al cambio y al emprendimiento, por su responsabilidad y orientación a los resultados, y por su capacidad para la toma de decisiones basada en evidencia y análisis crítico, de convertirse en personas, universitarios, profesionales íntegros y proactivos frente a las transformaciones de la sociedad, del entorno de los negocios y la aceleración tecnológica y digital. Aquí es parte del refreshment que ha recibido la misión en forma reciente, con una visión global y sostenible. En ese marco es que la facultad, que está acreditada, tiene su MBA acreditado internacionalmente por AMBA, es un Registered Learning Partner de ACA, tiene su programa de finanzas, además de ser un programa con doble titulación, como también lo es el MBA, con varias dobles titulaciones a nivel internacional. Los posgrados en finanzas somos parte del University Program del CFA Institute. Pertenecemos a la European Foundation for Management Development. Somos la única escuela de negocios, facultad de administración, que es parte del PRIME, que practica los Principles of Responsible Management Education. Y también somos parte de lo que hoy AMBA ha generado como BGA, Business Graduate Association, que comparte muchos de los principios del PRIME. Y a su vez somos miembros fundadores de un consorcio de desarrollo de casos en CLADEA. Es decir, CLADEA es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, que junto con la BALAS, la Business Association for Latin American Studies, genera casos que son finalmente publicados en Harvard Business Publishing. Es decir, siempre nuestra vocación ha sido internacional. No obstante, con el feliz éxito del proyecto nacional, de algún modo empezamos a abordar y a pensar en el desafío de la internacionalización de los contenidos aprendidos o enseñados en la facultad y de los contenidos que tienen que ver con cuál es el rol nuestro como Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Entonces te voy a pedir, Nicolás, que compartas la próxima. Porque en ese marco, en una visión, esto si me disculpan está en inglés porque el año pasado hice una presentación en un congreso de decanos y la aceleración del tiempo no nos permitió hacer las mejores traducciones en español de todo lo que sigue ahora que va a mostrar Nicolás, pero desde hace un tiempo venimos cultivando una visión, por así decirlo, un propósito, que es el de transformarnos en una escuela de negocios de clase mundial, orientada hacia el futuro, ágil, con alianzas a través de todos los stakeholders. Y aquí quiero poner, si me permiten, explicar un poquito qué quiero decir con networked. No estoy hablando de networking en términos estrictamente de relaciones, sino al contrario, reconocer que en países como el nuestro, como el Uruguay, pero no solo el Uruguay, muchas escuelas de negocio que estamos en lo que vendría a ser la clase media de las escuelas de negocio en el mundo, tenemos la necesidad de apalancarnos con los recursos que existen en la sociedad y de algún modo generar alianzas que permitan complementar capacidades que nosotros podemos desarrollar estratégicamente desde la facultad, pero que a su vez están muy presentes en la sociedad. En ese sentido, este proyecto, este lanzamiento de hoy de la cátedra junto con PwC es una de las alianzas en que estamos tratando de apalancarnos en recursos existentes en la sociedad
para abordar temas que entendemos cruzan horizontalmente la formación en negocios en el país y en la región. Y entonces, en el marco de este lanzamiento, quiero compartir con ustedes lo que hoy son las distintas cátedras que tiene la facultad, que le llamamos cátedras, por no llamarles centros, ¿verdad? Para ponerles un nombre, son cátedras horizontales que cruzan distintas áreas de la formación y que, como ustedes ven, venimos desarrollando desde hace ya varios años con CPA en gestión de riesgo, con Deloitte desde hace 2 años en desarrollo sostenible, con PwC en internacionalización de la profesión contable y esperemos que hasta un poquito más de internacionalización, no solo de la profesión contable, aunque es absolutamente crítico en el ámbito de la profesión contable la mirada internacional. Con innovación y entrepreneurship en una muy antigua actividad muy central para nosotros, no solo antigua, sino parte de nuestro ADN, que tiene que ver, que realizamos fundamentalmente a través del Centro de Innovación y Emprendimientos, con un respaldo del Banco Santander, y con una cátedra que estaremos próximamente lanzando de transformación digital y ciberseguridad con KPMG. Así que, sin mucho más, yo quiero reiterar mi agradecimiento a PwC aquí, dar la súper bienvenida a que estemos haciendo este lanzamiento con este evento inicial y darles la bienvenida a todos quienes están participando de este webinar y desear que podamos solo multiplicar estos esfuerzos, que este sea el primer paso, el comienzo, y que sigamos juntos, apalancados, complementando nuestros recursos y colaborando para que efectivamente construyamos competencias y capacidades distintivas en el país y en la región. Hasta aquí llego yo, Nicolás. Fantástico, Gastón. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que hasta fue muy oportuno que algunas diapositivas estén en inglés para mostrar la internacionalización de la profesión contable y de la facultad, así que me pareció muy oportuno. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, ahora vamos a pasar junto con Patricia Márquez, que como que les conté es socia de Price en el área de impuestos y por supuesto es docente de la facultad. Vamos a pasar a contarles qué es la cátedra, ¿sí? ¿Qué es la cátedra? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Cómo nos estructuramos? Así que para comenzar esto, primero me gustaría que Patricia nos cuente un poco por qué Price involucrada en esta cátedra, cuáles son las conexiones que tenemos entre Price y la facultad, las sinergias que podemos crear. Patricia, si te animás a contarnos un poquito qué hay atrás de esto. Dale. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, nosotros también queremos agradecer a ORT que nos hayan invitado a integrar esta cátedra juntos. Realmente varios de nuestros socios y directores y gerentes son docentes en ORT hace muchos años y por lo tanto hemos tenido un trabajo conjunto y un conocimiento mutuo de las personas, sobre todo, que es muy importante para este tipo de alianzas, durante un periodo largo. Y bueno, eso nos genera vínculos de confianza que nos hace pensar de que podemos trabajar bien en esta cátedra. Este año es un año muy difícil, o sea que difícil para todos, estar generando cosas nuevas y haciendo lanzamientos realmente reconforta. Para Price es un año muy especial también porque son los 100 años de Price en Uruguay y tuvimos que los festejos fueron un poquito decallados, dadas las circunstancias, entonces, bueno, estos hitos de alguna manera también los usamos como festejo, porque lo son, ¿no? ¿Y por qué a Price le pareció, se entusiasmó con este proyecto? Quienes somos docentes en ORT de Price, somos docentes básicamente en las áreas de auditoría, de contabilidad y tributaria.
Y nosotros estamos muy acostumbrados por el trabajo, por la forma de trabajar en forma interdisciplinaria y compartiendo conocimientos de las distintas áreas, y como que haciendo un análisis integral de los distintos problemas y desafíos que se nos plantean. Entonces nos hacía mucho sentido el trabajar juntos en esto, incorporando además otros docentes y egresados y personas que pudieran estar interesadas en dedicarle un poco de tiempo y devolver de alguna manera lo que hemos tenido la oportunidad nosotros de aprender en nuestras distintas actividades, a lo que es la investigación, a lo que es el crear material, el crear material conjunto de las distintas áreas, que no hay demasiado, el formar equipos más especializados, o sea, y poder de alguna manera atravesar las distintas cátedras, si bien todo está concentrado por formación en los posgrados de negocios y en la carrera de contador público, también hay temas que pueden afectar otras áreas y otras carreras de la universidad, y nos parece que el enfoque es más que adecuado. Sobre todo en un momento donde el cambio, como se dice por ahí, lo único permanente es el cambio, ¿no? Y donde hay que estar como todo el tiempo muy actualizado, viendo las tendencias, viendo qué ocurre en las distintas cambios normativos, que tanto desde el punto de vista tributario como contable, un mundo globalizado, cada vez más comunicado, donde los gobiernos se comunican, los fiscos se comunican, donde hay organismos que dictan normas tanto contables como tributarias en forma global y que afectan a la mayoría de las economías del mundo, y donde además hay como una evolución en la economía, ¿no? Y por eso hoy los profesionales, ahí creo que tenemos una visión compartida con Orti, por eso también la importancia de esta cátedra. Hoy los profesionales ya no es como cuando de repente yo me recibí, que aprendías 20 materias y cada una eran como compartimientos estancos. Hoy el profesional tiene que ser mucho más, más dúctil, tenés que tener más conocimientos, hay que conocer los negocios, la información financiera, la información, la globalización, está cada vez más integrada en el mundo. Entonces también hay toda la tendencia de la información no financiera, o de recoger en la información financiera cosas que hasta ahora no se recogían, como puede ser todo el tema del impacto en el medio ambiente o el impacto social de las empresas. O sea, hay como muchos cambios que de alguna manera llevan a tener que pensar en forma más global, y que para que el contador sea el contador o quien después se da un posgrado, sea un profesional que pueda enfrentar todos estos cambios en el mundo, y que además pueda tener posibilidades de trabajar en otros lados también, ¿no? Porque eso también habla un poco de la internacionalización. Precisa tener como conocimientos más integrales y estar muy ayornado. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que nos convenció. Digo, también al nosotros trabajar en una red global, también estamos acostumbrados a trabajar mucho con personas de otros países, que por suerte hoy nos acompañan dos socios de otros países de Latinoamérica, y bueno, eso nos hace que nosotros ya tenemos como un concepto de internacionalización, y nos encanta el poder, junto con la academia, el poder generar contenidos y poder aportar desde ese punto de vista. Así que bueno, más o menos eso ese fue con lo que nos convenciste, Nico. Claramente, con lo que tú estás diciendo, los desafíos que tiene la profesión contable son enormes, ¿no? En este nuevo contexto tan global es enorme, y también en parte lo que decía el decano, ¿no? Si bien la cátedra se llama Internacionalización de la Profesión Contable, creo que el contador hoy es como un catalizador de todas las profesiones, ¿no? Porque básicamente muchas cosas son técnicamente otros los expertos, pero el contador es quien de repente, para informar, para emitir los informes, es quien termina catalizando y compartiendo con la sociedad eso, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos muchísimo por hacer, y con los desafíos que tú decías, Patricia, sin duda la cátedra parece ser un muy buen vehículo para eso.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo la cátedra se va a organizar? Cuando contactamos a los profesores, a los estudiantes, a los alumnos, le decían, bueno, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que va a hacer la cátedra? Bueno, muy bien. La idea de la cátedra, básicamente, como todas las cátedras, y como también dijo el decano, ¿no? Estas cátedras son transversales. Son cátedras temáticas, porque como ustedes vieron, cada una aborda un tema bastante específico, pero van a trabajar con todas las cátedras existentes. Aquí tenemos participando a varios catedráticos. Entonces, evidentemente, esta cátedra va a proveer de insumos, probablemente a las otras cátedras, de materiales especializados para que las otras cátedras y los profesores de las cátedras puedan trabajar con ellos. Entonces, claramente la cátedra tiene 3 ámbitos de trabajo. El primero es el que llamamos actividades de capacitación. Y ahí está todo lo vinculado a lo que sucede en el aula, ¿sí? Entonces, la cátedra va a probablemente crear materias con temáticas específicas vinculadas a los temas de la cátedra. Capaz que no crear materias de cero, sino trabajar con docentes, como les decía, preguntándoles, ¿les parece que la cátedra puede proveerles algún insumo? ¿Precisan algún tipo de material para trabajar estos temas dentro del aula? Entonces ahí la cátedra va a producir esos materiales claramente. Obviamente también eso implica capacitación docente, vamos a tener allí que formar grupos especializados, como decía Patricia, en ciertas temáticas. Vamos a tener allí estudiantes haciendo probablemente sus tesis, y eso se mezcla un poco con la parte de investigación que después les voy a contar. Pero como ven, ahí hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la capacitación y lo que sucede dentro del aula. Luego tenemos la parte de extensión. Ahí la parte de extensión en las universidades es todo lo vinculado a ese contacto de la academia con la sociedad, básicamente. Entonces ahí vamos a tener un conjunto de eventos donde nos va a poder permitir la difusión de todo lo que hace la cátedra con la sociedad, con el sector público, con el sector privado, con las organizaciones civiles. Es decir, la facultad a través de la cátedra va a tener ese vínculo con la sociedad para difundir esta temática. Ahí haremos entonces jornadas, conferencias, mesas redondas de discusión. Luego, un poco más específico, vinculado a la investigación. Claramente, la cátedra, y eso lo deseamos también, sea un motor de dinamizar la investigación en estos temas tan relevantes. Ahora les vamos a contar cuáles son los primeros temas en los que la cátedra se va a enfocar en un principio, pero vamos a tener un menú abierto allí de temas que la cátedra aborde, y sin dudas, la cátedra, lo ideal es que sea un motor de producción académica. Cuando hablamos de producción académica, bueno, que equipos de investigación puedan investigar sobre un tema en particular, ir a conferencias, a presentar sus trabajos, publicar en revistas académicas de alto impacto los temas y los trabajos que han tratado, participar en conferencias, que los miembros de la cátedra y quienes han estado trabajando en esos equipos de investigación puedan ir a conferencias a nivel nacional o internacional a divulgar sus trabajos. Y, como les decía también, vinculado con el tema de capacitación, ya tenemos una estudiante haciendo una tesis en la cátedra, Eliana es su tutora, así que ya la cátedra ha empezado a funcionar antes del lanzamiento, como ven. Así que la cátedra es muy viva, tiene 3 ámbitos muy claros de trabajo y muchos temas, como decía Patricia, para abordar. Evidentemente, vamos a precisar grupos de trabajo, ¿sí? La idea es que la cátedra trabaje a través de grupos de trabajo, y como ven, el área que va a abarcar es tan amplia que evidentemente vamos a precisar crear task force para que puedan trabajar, grupos de trabajo que puedan trabajar en áreas particulares. Ahora, ¿cuál es la idea de esos equipos de trabajo, de esos grupos de trabajo? Bueno, básicamente vamos a tener claramente diferenciada un área fiscal y un área contable. Lo mismo que pasa dentro de las firmas, bueno, vamos a tener como el departamento dentro de la cátedra fiscal y contable, porque son temáticas que, si bien como hemos estado conversando y todos sabemos, obviamente, que terminan mezclándose, bueno, hay temas que vale la pena en principio estudiarlos por separado y luego ver la relación que hay entre las dos áreas. Pero claramente tenemos un área fiscal y un área contable. Vamos a tener entonces equipos de trabajo en principio en cada una de esas áreas, y como les comentaba antes, vamos a tener en los equipos de trabajo, porque como comentábamos en nuestras reuniones iniciales de planificación, decíamos por ahí, me acuerdo que Julia Cabrera decía, bueno, pero entre nosotros no vamos a estar discutiendo los temas, tenemos que traer estudiantes, tenemos que tener graduados, tenemos que traer profesionales,
que de repente no están vinculados hoy con la facultad y con la universidad, pero traer profesionales de afuera también para que sean parte, por ejemplo, de esos equipos de investigación que precisamos formar. Así que la idea de los equipos de trabajo es eso, es que hayan representantes de todas estas áreas que les estoy contando, docentes, profesionales, alumnos, graduados. ¿Por qué no? Representantes del sector público, representantes del sector privado y de la sociedad civil en algunos temas que así sea necesario que ocurra, y esos equipos de trabajo entonces van a ser bastante potentes en ese sentido. Y bueno, como no perdemos el tiempo, ya hemos estado trabajando, hemos tenido reuniones previas a este lanzamiento con profesores, con graduados, con alumnos, y bueno, les hemos contado un poco qué teníamos en mente con el proyecto, y por suerte hemos logrado entusiasmar a muchos ya, sin haber lanzado la cátedra, repito, hemos logrado conquistar a muchas almas para que se sumen al proyecto, y como verán allí, tenemos ya casi 20 personas, y por suerte ya se está reflejando la idea que teníamos. Tenemos profesores, tenemos alumnos, tenemos graduados en esa lista. Hay catedráticos allí también de otras cátedras, y ahí se empieza a ver también esa sinergia entre cátedras que queríamos lograr. Así que estamos prontos para empezar claramente con el trabajo. Ya tenemos los equipos formados. Y bueno, como les contaba, básicamente tenemos las dos grandes áreas, la fiscal y la contable, y inicio tienen las cosas. Entonces, en nuestras reuniones de planificación empezamos a hacer una tormenta de ideas, y bueno, empezamos a generar cuáles eran los temas que la cátedra debía comenzar a trabajar. Y la verdad que diseñamos una lista enorme y nos decantamos por algunos. Esos temas que nos decantamos, bueno, en el área fiscal vamos a comenzar trabajando por los temas de economía digital, y en el área contable vamos a empezar a trabajar en temas vinculados a la diferencia entre los marcos normativos IFRS y también US GAAP. Y esta diapositiva que estoy mostrando se pone arriba de la anterior. Imagínense, estos temas en cada una de las áreas, en temas de capacitación, extensión e investigación. O sea que el menú de actividad de la cátedra es bastante amplio. Así que lo que vamos a hacer ahora, yo le voy a pedir a Eliana, que junto con Carlos nos cuenten un poco cuál es la idea del tema que hemos elegido para comenzar a trabajar en el área fiscal de economía digital. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es relevante? Me gustaría que nos cuenten a todos los que estamos participando de este evento. Eliana, te paso la palabra para comenzar. Gracias, Nicolás, por la introducción. Bueno, cuando empezamos a pensar con las personas que estamos integrando este desafío de la cátedra, en algún tema para este primer año, tanto en materia contable como en materia fiscal, dijimos, bueno, en la actualidad, las administraciones tributarias, los estados en el mundo, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Cuál es uno de los temas más salientes en materia de coyuntura de la tributación internacional? Bueno, sin duda, el de la economía digital, y qué tema más internacional que este, ¿no? Donde estamos viendo cómo se están redefiniendo algunos principios de tributación, dejamos de hablar de residencia y fuente, y empezamos a hablar en las jurisdicciones de mercado, que es donde está el consumidor, que es quien agrega valor a las manifestaciones de economía digital. Y bueno, y pensamos, bueno, qué mejor que lanzarnos a esta aventura en un tema tan apasionante, donde en esa línea del tiempo que simplemente es una presentación muy rápida de cómo ha ido discurriendo esta carrera. El primer informe de la OCDE de comercio electrónico es del año 98, y fíjense cómo desde el 2014 hasta ahora, la velocidad a la que han ido apareciendo las producciones en materia internacional es brutal. Tenemos el plan BEPS, que fue el que disparó con su acción 1 de la economía digital, que no es casualidad que la primera de las 15 acciones de BEPS sea la 1, de cómo grabar las nuevas manifestaciones de riqueza de la economía digital. Y desde ahí hasta ahora hemos visto una producción enorme de conocimiento. Ahora en la segunda semana de octubre fueron lanzados nuevos papers que ya dejan de tener como ambición
lograr un enfoque consensuado, y lo que dicen, bueno, estos son los blueprints, esto es el camino que tenemos que seguir como comunidad internacional para empezar a grabar la economía digital y tratar de que ese enfoque que nos ha dado tanto trabajo, que ha hecho enfrentar a Europa con Estados Unidos, me refiero a intereses contrapuestos, bueno, vamos a avanzar en un camino que trate de ser lo más consensuado y lo más armonizado posible. Y bueno, y es en ese contexto en el que ahora Carlos nos va a acompañar. Carlos es un socio de nuestra práctica de Colombia, está basado en Bogotá, y bueno, y ha estado investigando este tema en el marco de su actividad académica, que también es vasta. Ha sido catedrático en la Universidad Javeriana, también fue presidente de la IFA Capítulo Colombia en el periodo 2007 y 2018, y es miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión Académica del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Carlos, además de su vasta actividad académica y de investigación, además es socio líder para la región de Latinoamérica en el área de impuestos internacionales, y a partir de mitad de este año, además es líder de la práctica de servicios legales y tributarios de nuestra firma en Colombia. Así que bueno, tenemos el gusto de que sea Carlos quien nos acompañe por este camino, y sin más preámbulos, le doy la palabra y agradezco una vez más, en nombre de la universidad y de la firma, el tiempo destinado a esta iniciativa. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Eliana. Buenas noches a todos en Uruguay. Quiero comenzar por agradecer a la Universidad ORT, al doctor Labadí, señor decano, coordinador académico, a ti, Eliana, a Patricia, por esta invitación. La verdad que me siento muy honrado de poder participar hoy en esta sesión tan interesante, y por supuesto saludar a los demás panelistas que hoy van a intervenir. Yo después de oír las primeras intervenciones, no puedo más que coincidir con la actualidad del tema que vamos a tratar. De hecho, a medida que uno habla de economía digital, termina pensando que el concepto se ha quedado corto, y que ahora hablamos de la digitalización de la sociedad, de la economía, y casi todos los ámbitos están permeados por todo lo que está pasando con el desarrollo tecnológico. Yo pienso que desde el punto de vista de la cercanía natural que existe entre la profesión contable y los impuestos, pues el tema de la globalización es absolutamente crítico. Somos testigos hoy en día, lo decías tú, Eliana, del intento de cambiar sistemas fiscales que por décadas han funcionado en el mundo entero, en algunos casos muy bien, en otros regular, en otros mal seguramente, pero en definitiva hay consenso hoy internacional en que las normativas, los principios tradicionales del derecho tributario deben modificarse. Mi experiencia en la región y en mi propio país me enseña que cada vez que hay una reforma fiscal, el derecho tributario internacional es un gran protagonista. Cada vez que los gobiernos intentan modernizar sus sistemas tributarios, hay un gran foco en temas de tributación internacional, y eso no debe sorprendernos porque, como bien lo han explicado en las introducciones preliminares a esta sesión, pues la globalización que ya venía teniendo un importante impacto en las sociedades se ha disparado. La pandemia además la ha disparado, y aquí en esta diapositiva ustedes verán en el costado derecho algunos logos o brands que nos hemos acostumbrado a ver en las presentaciones de este tema, que son esas grandes compañías digitales, algunas exitosas en transformar sociedades, modelos de negocio, etcétera, y que han generado de alguna forma esa crisis de la que hablaba yo en relación con los sistemas tributarios tradicionales. Hoy en día, pues sabemos muy bien que las formas de hacer negocios han cambiado diametralmente, y ese cambio se ha profundizado en estos 8 o 9 meses con la pandemia, que nos ha obligado de repente a todos a actuar digital, virtualmente, como nunca antes. Entonces, los negocios tradicionalmente han sido tratados en materia tributaria con un criterio de presencialidad.
los contadores, los abogados, todos aquellos interesados en el tema tributario, seguramente coincidirán conmigo en que esas antiguas normas están pensadas para criterio de presencialidad, actividad física, etcétera, en los territorios, y pues eso sencillamente ya está desapareciendo. Además de que eso ya está cambiando, nos encontramos con que las compañías de las que hablo, las grandes compañías digitales, que hay muchísimas, por supuesto, ahora operan con modelos de negocio global. No tienen que ir a las jurisdicciones a establecerse con un criterio legal, con un criterio fiscal antiguo. Pueden operar globalmente de una manera deslocalizada, y eso genera importantísimos desafíos a los sistemas tributarios tradicionales. De nuevo, insisto en que esos desafíos, como bien lo mencionaba Eliana, no son nuevos, ya vienen tratándose en la comunidad internacional. Lo que pasa es que el año 2020, por su excepcionalidad, ha puesto de presente, digamos, la necesidad de avanzar en torno a propuestas, pues porque los grandes ganadores, si se quiere, desde el punto de vista mercantil, de lo que ha pasado en los últimos meses, pues son las compañías que operan en entornos altamente digitalizados. Te pediré, Nicolás, si podemos avanzar, por favor. Gracias. Entonces, pues yo no pretendo hoy abordar en detalle cuáles son esas medidas que está examinando la comunidad internacional. Eliana mencionaba muy bien que hay propuestas en marcha, y la OCDE tiene un grupo de trabajo desde hace varios años que está trabajando en propuestas para modificar el sistema tributario internacional. Un trabajo, a mi modo de ver, monumental. Poner de acuerdo, llegar a un consenso, como lo decía Eliana, en el contexto internacional, pues no es fácil, pero fundamentalmente el trabajo de la OCDE propone dos pilares. El primer pilar busca justamente alejarse de alguna manera del concepto de fuente tradicional y situar la tributación en torno a un principio que se ha llamado de alguna manera presencia económica significativa. Piensen, por favor, por ejemplo, en el IVA, en dónde se consume la actividad de servicios, en dónde se consumen los bienes, y en torno a eso se ha construido algo que se llama presencia económica significativa, que no es otra cosa, en mi opinión, que abandonar el concepto de fuente y más bien presumir o situar la imposición en función del mercado, bien sea por número de usuarios, bien sea por tipo de operación, etcétera, etcétera. Entonces, en esta diapositiva, pues mostramos, digamos, que la presencia económica significativa es un concepto que puede ser ambiguo. La OCDE ha hecho un esfuerzo muy grande en tratar de delimitarlo, pero aquí notarán, por ejemplo, que yo he puesto a los Estados Unidos. ¿Y por qué lo he puesto? Porque un gran jugador de este mercado digital, pues son las compañías de origen americano. Hasta hace, no sé, 15 días antes de las elecciones de Estados Unidos, pensábamos quizás que el trabajo de la OCDE iba a tener un gran opositor, porque los Estados Unidos públicamente dijeron no estamos de acuerdo con medidas como estas medidas están dirigidas a gravar las compañías americanas que han desarrollado propiedad intelectual, que han desarrollado negocios transformadores, y sentimos que somos discriminados, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera presentaba un impedimento muy grande. Ahora, con el cambio de gobierno en Estados Unidos y aparentemente con la aceptación de que va a haber cambio de gobierno por parte del presidente actual, pues es posible que el nuevo gobierno tenga una visión más multilateral, y esto es clave porque el derecho tributario internacional se alimenta del multilateralismo. En la medida en que haya cooperación internacional, en la medida en que haya armonización, pues el derecho tributario internacional funciona de una manera más limpia, más equitativa, más acorde con los negocios. A contrario sensu, cuando el multilateralismo desaparece, pues los países como que retroceden a sus fronteras y tienden a legislar, a crear medidas normativas muy locales que obviamente dificultan el ámbito de los negocios. Entonces, el pilar 1, para no aburrirlos con detalles,
lo que pretende es cambiar sistemas de tributación tradicionales y situar el ámbito de imposición en función de los mercados en donde se consumen esos servicios fundamentalmente digitales. Adelante, Nicolás, por favor. Aquí, pues, obviamente, he mencionado algo de manera anticipada. Quisiera invitarles a reflexionar sobre el bullet, el antepenúltimo, nuestra información, el intangible más valioso. Yo me he dedicado a estudiar este tema en los últimos 2 años porque todos aquellos que ingresamos a una plataforma, a una aplicación o a un entorno digital a buscar un bien, un servicio, algo que nos interesa adquirir, cada vez que lo hacemos, nuestros gustos son digamos, capturados por esa inteligencia artificial y por eso no nos sorprendemos cuando de pronto momentos más adelante o días más adelante nos llega publicidad digital. Ha estado buscando un viaje, ha estado buscando tal producto. Aquí lo tenemos. Esa información personal, esos gustos que cada uno tenemos de manera individual, se mercadean hoy en día, se venden. Y entonces los grandes buscadores en Internet pues tienen acceso a esas, digamos, gustos, a esos objetivos comerciales que tenemos y los venden en el mercado. Y ese es un intangible que hoy en día quizás es el más valioso. Saber qué es lo que quiere un consumidor, predecir comportamientos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, las legislaciones tributarias aún no abordan eso. Aún estamos, digamos, muy atrás en lo que debería pasar, pero es seguro que hacia allá vamos a avanzar muy pronto. Más abajo, reiterando un poco lo que mencionaba ahora, en verdad que con independencia de lo que ocurra en los siguientes años, quienes estamos hoy en día viviendo el tema del derecho tributario internacional, pues somos testigos privilegiados de unos cambios que van a afectar nexo, fuente, residencia y muchos otros principios en el ámbito fiscal. Avancemos, por favor, Nicolás. Muchas gracias. La OCDE además tiene un segundo pilar que básicamente se refiere a un impuesto mínimo global. Entonces, de nuevo, retomando comentarios iniciales, quienes siguen de cerca las discusiones sobre la eficacia de los sistemas tributarios tradicionales seguramente coincidirán conmigo en que hay una especie como de consenso en el sentido de que no todas las utilidades tributan ni en la fuente ni en residencia. Los sistemas tributarios son incapaces de capturar esas utilidades muchas veces, sistemas tributarios incluso de países muy desarrollados, y por consiguiente hay miles y miles de millones de dólares que sencillamente no tributan, con independencia del ámbito ético que eso presenta. Lo cierto es que los sistemas tributarios se han quedado cortos y han permitido que eso ocurra. Entonces, la OCDE está planteando un objetivo incluso más ambicioso que el Pilar 1, en mi opinión, y es que las multinacionales siempre tendrán que pagar un impuesto mínimo sobre sus utilidades, no importa en dónde las obtengan. Esto que parecería ser un tema lejano a nuestra realidad, no lo es tanto. No lo es tanto porque si pensamos en países como Uruguay, si pensamos en países como Perú, como Colombia, como México, que utilizan instrumentos de política fiscal para atraer inversión, exenciones tributarias, minoraciones, beneficios tributarios, etcétera, pues es posible que esto tenga un impacto negativo, porque si uno de los motivos por los cuales atraemos inversión a la región es la fiscalidad, pues si ahora este pilar número 2 se vuelve realidad y en todo caso en residencia, las multinacionales tendrán que pagar un impuesto mínimo, el impuesto que no pagan en Uruguay lo pagan en residencia, o el impuesto que no pagan en Brasil lo pagan en residencia, eso puede restar un poco de competitividad o mucha competitividad a nuestros sistemas fiscales. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros, los países, digamos, más chicos, mercados más pequeños, somos como espectadores de una gran lucha
que se está generando entre los grandes mercados y el intento de la Unión Europea, particularmente de capturar, de grabar esas utilidades en algún lugar, pero pues nuestra participación fundamentalmente es pasiva. Muchos de nuestros países hacen parte del marco inclusivo de la OCDE y deliberan, participan, etcétera, pero la OCDE siempre ha dicho que bueno, que no aspira a que haya un consenso al 100, que eso es algo realista, y por consiguiente, pues veremos qué ocurre. Sigamos, por favor, Nicolás. Siguiendo con el pilar 2, para no repetir lo que ya dije, la OCDE tenía pensado entregar unas conclusiones este año, la pandemia lo impidió, y ahora ha pospuesto, digamos, la finalización de su trabajo para el año entrante. ¿Qué debemos pensar como tributaristas, bien sea en el ámbito contable o como abogados, con respecto a esto? Que las legislaciones tributarias pues van a cambiar y que de una u otra forma lo que la OCDE finalmente concluye y recomiende pues tendrá un impacto en nuestros países, en nuestras sociedades y en la forma en que abordamos estos temas. Pienso, por consiguiente, que los siguientes 2-3 años van a ser muy, muy relevantes. Si en definitiva hay propuestas de parte de la OCDE con un cierto grado de consenso, pues yo creo que van a permear las normativas nacionales, locales, y seguro que nuestros países tendrán que preguntarse de nuevo, bueno, de todo esto que ya está consensuado, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordarlo en nuestros propios ámbitos? Adelante, por favor, Nicolás. Y si no hay consenso, ¿qué pasa? El consenso no está garantizado. Por consiguiente, las medidas unilaterales se erigen como una reacción. Todos los países quieren tener mejores normas para grabar la economía digital. Todos son conscientes de que sus normas actuales son insuficientes, obsoletas, antiguas. Eso no tiene duda, pero no todos los países tienen medidas adecuadas. Sabemos muy bien que Uruguay tomó el liderazgo hace algún tiempo en este sentido. De pronto le siguió Argentina, Chile recientemente, Colombia, pero aún hay mucho por hacer. Y ahí yo he destacado la palabra, lo ven en el centro, peligro de los impuestos digitales, porque los impuestos digitales, digamos, unilaterales, pues van a generar retaliaciones, seguramente van a afectar el comercio, y pienso que los países, los congresos, las academias, las universidades deben contribuir al debate para que cualquier desarrollo normativo local que surja por ausencia de consenso, pues produzca normas muy responsables que no miren solamente el ámbito local, sino el ámbito de negocios en un mundo globalizado, y que por supuesto no entremos en guerras comerciales que no nos pertenecen, que nos perjudicarían mucho y que en nada contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, esta diapositiva pues tiene mucha información, pero pretende mostrarles a todos que cuando no hay consenso, pues hay múltiples medidas locales, y entonces las compañías globalizadas, bien sea las que mostraba yo hace unos minutos, o bien sea las compañías digitales con origen latinoamericano, que las hay muchas y muy importantes, se van a enfrentar a sistemas tributarios disímiles, asimétricos, que hacen compleja la operación y dificultan de alguna manera su desempeño comercial. Es paradójico, pero así como se critica que la economía digital o los negocios altamente digitalizados no pagan los impuestos que deberían porque las normas son insuficientes, la paradoja, en mi opinión, existe porque también son instrumentos formalizadores de la economía. He visto algunas estadísticas y cómo el simple hecho de poder acceder a un teléfono para comprar un bien o un servicio y poder pagar digitalmente exige que yo tenga algún tipo de bancarización, ¿sí? Y eso estimula al mercado, al consumidor, y entonces el impacto formalizador de los negocios digitales es enorme. Los botones digitales, como les decimos por acá, las billeteras electrónicas, etcétera, todo eso se está maximizando, y este tipo de economía digital o negocios digitalizados están siendo grandes dinamizadores de ese tipo de comportamientos. Sigamos, por favor, Nicolás. Algunas reflexiones que yo creo que son útiles a efectos de la cátedra y del tema que tratamos. El multilateralismo, decía yo, es
es fundamental para que haya un derecho tributario internacional coherente, simétrico, justo y ojalá armónico. Y lo contrario ocurre cuando el unilateralismo pues, se impone en las sociedades modernas. De nuevo, pienso que si la Unión Europea estaba esperando que hubiese un cambio de gobierno de Estados Unidos, y lo va a haber, vamos a regresar a una era de multilateralismo en la que estos cambios y la dinámica con la que se están proponiendo van a avanzar mucho. Veremos qué resulta de eso. Reitero que la OCDE ha prometido que el año entrante entregará sus conclusiones y luego cada país dirá o examinará qué quiere hacer en ese sentido. El derecho tributario internacional, un protagonista absoluto de las reformas fiscales, y nosotros como profesionales, bien sea en el ámbito contable o tributario, en verdad que debemos estar y seguir muy de cerca esta disciplina porque, como decía yo al comienzo, permea muchísimo lo que hacemos y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos profesionales. Los sistemas fiscales hay que modernizarlos, lo he dicho varias veces hoy, no quiero reiterarlo, y por supuesto la pandemia pues ha disparado absolutamente todo, y eso esperamos que se traduzca en un efecto en nuestras sociedades que por supuesto hoy en día enfrentan problemas muy conocidos de salud pública y que ojalá pronto podamos superar. Espero no haberme excedido en el tiempo, Eliana y todos. Esa era digamos, la presentación que quería hacer y quedo a disposición para preguntas o para lo que siga en la agenda académica, por favor. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por contarnos sobre un tema tan complejo tan fácilmente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya veo que nos dejás un menú ahí de tareas. Básicamente hay un menú de tareas para empezar a trabajar. Así que, Eliana, capaz que tenemos que incorporar a Carlos al equipo del área fiscal. Hace tiempo que investigamos juntos este tema, ya desde el 2016, así que lo voy a seguir atormentando. Yo feliz de contribuir en lo que sea posible. Muchas gracias. Fantástico, entonces, te agregamos a la lista. Bueno, muy bien, excelente. Vamos a invitar ahora a Julia Cabrera y a Sergio Cravero que nos cuenten un poquito sobre el tema contable, porque ya les dijimos que vamos a tener un área contable en funciones. Así que, Julia, ¿te animás a contarnos un poquito y a presentar a Sergio? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿qué contarles? A ver, cuando empezamos, nos sentamos a pensar y así a tirar ideas. A ver, nos pareció que en un mundo tan globalizado, ¿no?, como el de hoy, donde los clientes que atendemos, los accionistas de los clientes que atendemos, los otros colegas con los que tratamos, los reguladores e incluso los jefes que podemos tener en las distintas empresas y a su vez los equipos que formamos, ya no están restringidos a los límites de Uruguay, ¿no? Ya ahora está como el país se agrandó. Entonces nos pareció también importante extender los límites así del marco, los marcos normativos que conocemos y de los lenguajes normativos que manejamos, y fue por eso que pensamos en arrancar la investigación o la tarea de la cátedra viendo el tema de las normas americanas, que es obviamente el marco de referencia que tiene para compararse las normas internacionales. Y fue así como nos pareció que en esto estaba bueno de invitar a Sergio. Sergio Cravero es socio de la firma de Buenos Aires, es miembro del comité técnico que trata de todos estos temas y que está involucrado cuando hay emisiones en mercados de capitales de otras jurisdicciones. Nos pareció bueno en esto de la internacionalización tener su visión sobre este tema, así que bueno, por eso fue que lo invitamos a participar. Y así que nada, lo dejo, le doy las gracias y lo dejo para que, bueno, para que nos cuente un poco su visión sobre este tema de la convergencia y de la internacionalización de las normas y de los esquemas IFRS y US GAAP. Así que nada, Sergio, te dejo con el público.
Gracias, Julio. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias a Gastón, a Nicolás, a la universidad y a mis colegas de PwC Uruguay, que me dan esta oportunidad de compartir con ustedes un poco lo que es la evolución y un poco la base de lo que le da sentido a esta cátedra en términos de el desarrollo de la profesión contable. Y justamente en ese punto y el porqué de esta cátedra, Patricia lo marcaba muy bien al principio, creo que para PwC es muy importante participar y aportar y contribuir en estas iniciativas. Esto es parte de nuestros valores, el colaborar con otros y el contribuir con la sociedad, con lo cual esto es algo que está en nuestro ADN. Y además tiene, si quieren, una parte interesada también, que es el desarrollo de lo que es el workforce of the future, cómo somos capaces como sociedades de generar a los trabajadores y a la fuerza que va a llevar adelante la economía del mundo en el futuro. Entonces, un poco de mi idea en esta parte era arrancar desde cuáles son los drivers y cuáles son las consecuencias, digamos, de los cambios que se dan en el mundo que llevan a la internacionalización del contador, para después entrar un poquito en la parte más dura, si quieren, de lo que es el reporte financiero y el reporte corporativo que necesitamos, que vamos a ver que afectan la carrera del contador o del profesional en ciencias económicas. Entonces, por un lado, me quiero enfocar en los drivers, el por qué la internacionalización del contador, no solo en Uruguay, en todo el mundo. Un punto fundamental es la escasez de talentos. El mundo hoy necesita profesionales capacitados, con skills específicos que no abundan. Uno cree, digamos, que porque hay mucha gente, hay muchos profesionales habilitados a desarrollar distintas tareas, y la verdad que con el avance del mundo y de lo que es el trabajo en el mundo, hay sobreabundancia de mano de obra, pero hay escasez de lo que es talentos calificados para las actividades que se requieren. Este es uno de los drivers fundamentales que tienen que ver con la internacionalización del contador. Atado a esto, y un poco después viene la consecuencia, tiene que ver la disrupción tecnológica y cómo lo hemos visto durante esta pandemia, cómo la caída de las barreras físicas ha hecho que uno pueda desarrollar su tarea en cualquier lugar físico sin ningún tipo de restricción. Y eso en la pandemia, como decía antes, lo vimos como algo casi inmediato que pasó de un día para el otro con los lockdowns en la mayoría de los países. Por otro lado, también el acceso al capital, donde hoy el capital está distribuido en el mundo y tiene mucha facilidad para moverse entre un lugar y el otro. Entonces eso hace que haya una doble vía de comunicación, digamos, de quienes demandan capital, de poder tener acceso y comunicarse y entenderse con donde están los proveedores de capital, y por otro lado, donde están los proveedores de capital o quienes son los proveedores de capital, tener la capacidad de poder identificar y entender aquellas oportunidades en donde pueden colocar o utilizar ese capital. ¿Sí? Y la localización, que yo creo que este es un factor que es muy, muy relevante, en particular para Uruguay, un poco por
su ubicación geográfica, un poco por lo que ha sido el desarrollo y, como comentaba antes también Carlos, el tema de los incentivos a determinadas inversiones y al crecimiento de determinado tipo de actividades. Creo que Uruguay, y también gracias a su estabilidad y a cierta previsibilidad, digamos, sobre todo comparado con algunos vecinos que tienen, y también al aumento en cantidad y en calidad de los talentos, Uruguay ha desarrollado un montón de incentivos para hacer que determinados negocios, determinadas actividades se desarrollen o se localicen en Uruguay, y de Uruguay puedan desarrollarse hacia el exterior. O sea, tanto desarrollo de negocios propios de Uruguay, como el establecimiento de centros de servicios, digamos, que desde el rol del contador prestan servicios justamente para distintos países, sin distinción de lo que vamos a hablar ahora, de idiomas o marcos normativos. Y también en lo que es la exportación pura de servicios de valor agregado que se pueden generar en Uruguay a partir de estas condiciones que favorecen la localización de negocios y de talentos en Uruguay. Entonces, teniendo un poco en cuenta estos drivers que vemos que están asociados con las megatendencias globales que vemos que están haciendo cambiar al mundo, estos drivers justamente llevan al cambio en lo que es los skills, las habilidades y las tareas, digamos, de la profesión del contador, donde hoy lo que se necesita, y cada vez se nota más, es un profesional que pueda hacer un poquito de todo. Multilingüe, el tema del idioma, si bien con muchas herramientas tecnológicas que están presentes o que son las bases como plataformas de todos lados, uno hoy tiene que ser capaz de comunicarse sin restricciones con otros países. El inglés en esto es fundamental y es crítico. En el futuro será algún otro idioma, pero lo importante es poder romper la barrera del idioma para poder comunicarse sin restricciones con otros, y esto es parte de los skills y de las herramientas que un profesional actual tiene que manejar sin ninguna duda. Pero después, cuando nos metemos en otros lenguajes y entramos en lo que es particularmente de la carrera de contador, tenemos que tener un contador que sea multigap, o sea, que sea capaz de entender, de aplicar y de comunicarse en distintos idiomas contables. Ahí Julia mencionaba en el principio a los US GAAP y las normas americanas, digamos, como principal punto de comparación con las normas internacionales. Lo que vemos hoy es que el contador, al estar conectado y relacionado con negocios y con capitales de distintas partes del mundo, tiene que ser capaz de manejar estos múltiples idiomas, entender las diferencias, entender el por qué reportar en uno u otro lenguaje, y manejarlos con eficacia. Pasando o alejándonos un poco de lo que es el reporte financiero estricto, el contador de la actualidad y del futuro, con más razón, tiene que ser lo que llamamos multi-framework. Y acá no nos limitamos a lo que es el reporte financiero, que es lo que históricamente hizo el contador, y es lo que ustedes veían en la presentación al principio con otras áreas muy relevantes de la carrera de contador, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con cyber, lo que tiene que ver con procesos. Hay distintos frameworks y distintos marcos que el contador tiene que poder manejar. Entonces, ya no nos limitamos al reporte financiero, sino que además abarcamos otros marcos normativos, otros lenguajes que hablan
de los reportes, digamos, un poco extendidos de todo lo que sea no financiero. Y tiene que ser también multi-stakeholder, o sea, el foco de cuentas a los inversores hoy tiene una audiencia mucho más amplia a la que le tiene que hablar, que incluye estados, incluye clientes, incluye la comunidad en general que se ve afectada por las actividades de un negocio. Entonces, la pregunta es, ¿estamos saliendo de la Torre de Babel? O sea, ¿estamos saliendo de un mundo donde había un montón de lenguajes y donde de a poco vamos convergiendo a un lenguaje único o a un lenguaje en el que podamos entendernos todos? Y lo que vemos es que con los años esto ha sido un proceso que sigue evolucionando, pero hemos pasado de un esquema donde cada país manejaba sus normas locales y con reguladores y organismos profesionales que metían sus normas locales, a un paso siguiente donde hubo un gran desarrollo de lo que fueron los US GAAP, las normas americanas, post-Enron y todos los escándalos contables de principio de este siglo, un impulso muy fuerte en todo lo que son las normas internacionales, apalancado principalmente por Europa, y a partir de ese impulso tan fuerte, un trabajo que ha avanzado a veces y otras veces no tanto, de convergencia entre esos dos marcos normativos, que son los principales que hoy existen en el mundo. Donde podemos decir que, si bien se mantienen diferencias, y en un ratito voy a mencionar algunas, prácticamente estamos en un esquema donde se puede dialogar, son marcos que permiten el diálogo y permiten entender a cualquiera, digamos, con un poco de conocimiento y de expertise, de qué se trata cada una de las cosas. ¿Y hacia dónde sigue esto? Porque esto no termina, como les decía, en el reporte corporativo. Hoy el mundo, ¿qué es lo que mira? Vamos a pasar del reporte corporativo y nos vamos del reporte financiero estrictamente, y nos vamos a ir a un reporte corporativo mucho más amplio, donde hoy el mundo está discutiendo cómo comunicamos el valor que las organizaciones son capaces de crear de manera sostenible, ¿sí? Y eso implica un montón de factores financieros, pero muchísimos factores no financieros sobre los que los contadores tenemos mucho para decir y mucho para aportar. Entonces, en este mapa, un poco lo que queremos resumir es en qué idioma hablan los contadores. Y los contadores hoy podemos ver que hablan mayoritariamente, al menos en términos de extensión geográfica, desde el punto de vista financiero, en IFRS, en las normas internacionales, todo lo que ustedes ven en un naranja oscuro, digamos, son los países que de alguna forma requieren o permiten la aplicación de normas internacionales para las compañías, en general las compañías que hacen oferta pública de acciones o de deuda, pero también hablan en US GAAP, que es el naranja clarito, donde básicamente está Estados Unidos, que es un único país, pero que concentra una parte importante de la economía mundial, y también hay otros países que permiten el uso indistinto de IFRS o de US GAAP, con lo cual el mundo prácticamente está dividido en esos dos idiomas. Lo que ven en rosa son países que o no tienen un esquema, un mercado de capitales establecido y un esquema de reporte nacional, como pasa con algunos países de África, o están en un proceso, como India y China, que todavía no están en IFRS, pero están en un proceso de acercamiento hacia eso. Ahora, el resto de los idiomas, que creo que es importante que todos se lleven, y que es parte de la internacionalización de la profesión del contador, tiene que ver con los marcos que están fuera del reporte financiero, donde nos vamos a encontrar con las normas de sostenibilidad, que podemos tener distintos marcos, como el GRI, como el establecido del SASB, normas específicas sobre temas ambientales, como TCFD o CDP,
y marcos por ahí un poco más amplios, como el que presenta el Integrated Reporting Council, que busca de alguna forma condensar en un único set de comunicación toda la información relevante, financiera y no financiera, que las compañías tienen que comunicar. Ahora, yendo al último mensaje, Nicolás, te pido si pasás al siguiente, que es donde vamos a trabajar en primera instancia, digamos, en esta cátedra, si bien, como yo les comentaba, estamos en el proceso de convergencia y de llegar a un único idioma, todavía necesitamos el Google Translator. ¿Por qué? Porque los US GAAP y las IFRS siguen teniendo diferencias, hoy mucho más conocidas, con lo cual se puede trabajar sobre esas y con gente especializada en ambos marcos y que pueden trabajar sobre esas, pero siguen siendo diferencias que son bastante significativas. O sea, en términos de evaluación de activos y pasivos, vemos diferencias en los principales rubros, tanto en lo que tiene que ver con inventarios, en lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, en lo que tiene que ver con deterioro y la forma de medir el valor recuperable de los activos de largo plazo. Cuando nos vamos a lo que es la contabilidad de grupos, ven ahí tema de qué se controla y qué se consolida, tema de moneda funcional, bueno, un tema que por desgracia, digamos, por estar en Argentina y estar muy afectado por estos temas, hablo recurrentemente con profesionales de distintos países en el análisis de moneda funcional, y un tema que hoy está bastante en el tapete, sobre todo en Argentina, pero en otros países, tema de inflación o de economías hiperinflacionarias, donde en este mundo globalizado yo tengo la función global, digamos, del seguimiento de todo lo que son las economías potencialmente hiperinflacionarias. Entonces, durante este año hemos tenido discusiones con la gente en Irán, en Zimbabue y en otros países que están en este proceso. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver realmente cómo la internacionalización de la profesión se vive en la práctica. Y también en un montón de temas de presentación de estados financieros que son importantes. O sea, la presentación es un aspecto muy relevante cuando uno trata de comunicar la situación financiera y la performance de una entidad. Entonces, para cerrar un poco el punto de trabajo, de foco inicial en la cátedra, va a estar orientado sobre esto, pero la base, la plataforma sobre lo que se apalanca esto es el cambio, la internacionalización, digamos, que tiene la profesión contable en general, y, digamos, el atractivo, estos drivers que veíamos que tiene Uruguay en su capacidad de ser un motor en el desarrollo y en el avance de los negocios y de la carrera de contador en el futuro. Así que con esto, un poco lo que les queríamos compartir. Nicolás, te paso. Excelente, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, otra gran lista de tareas que tenemos en el área contable, y además lo que más me gusta es que Sergio ya está dentro de la cátedra, porque no dice los desafíos que tenemos en la cátedra. O sea, me encanta esto, me encanta. Así que excelente, Sergio, Carlos, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre estos temas tan importantes, y la verdad que creo que en principio hemos hecho una buena selección, nos han convencido ustedes de que hemos hecho una buena selección inicial de temas, así que tenemos mucho por trabajar sin dudas allí. Bueno, he recibido un par de consultas genéricas sobre la cátedra antes de cerrar y cumplir con los horarios que le prometimos a todos. He recibido una consulta que me dicen si alguien que está fuera de ORT puede participar de los equipos de investigación. Por supuesto, como les dijimos, la idea es que pueden participar cualquier persona de los equipos de investigación, así que serán muy bienvenidos. Nos gustaría ver gente del sector público, del sector privado, de la sociedad, en algunos temas en particular. Creo que estaría súper bueno. Y después tengo
otra consulta por aquí que me preguntan cómo vamos a ir generando los siguientes temas, los siguientes grupos de temas. Bueno, paso a paso, tenemos 2 temas muy grandes que, bueno, los vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué tipo de cosas vamos a hacer primero, si pequeños artículos de investigación, casos, o estudiar el estado del arte de los temas, para luego ver cómo seguir, pero sin dudas todos los integrantes de la cátedra podrán ir proponiendo temas y, como toda cátedra en su vida diaria, los irá analizando y los irá abordando a medida que tenemos los tiempos. Así que vamos a ir cerrando por aquí esta presentación. La verdad que, como verán, estamos todos muy entusiasmados con esta cátedra. Agradecerle, por supuesto, a PwC, a Patricia, que bueno, que fue la primera que hablamos sobre este proyecto hace un tiempo, y bueno, ver hoy ya el lanzamiento una realidad, está buenísimo, así que muchas gracias a PwC Uruguay por esta cátedra. Muchísimas gracias a Eliana, a Julia, por la energía que le han puesto a todo este proceso de preparación de la cátedra y dejarla en condiciones para que empiece a funcionar. Muchísimas gracias al decano, al doctor Gastón Labadí, por el apoyo y por mostrarnos lo relevante que son estos proyectos para la facultad. Y bueno, y luego a Carlos y a Sergio, un placer que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo, por dedicarnos este tiempo y conversar con nosotros sobre estos temas tan importantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos, Gracias. los pacientes, los asistentes y el magnífico equipo que hemos visto esta noche. Felicitaciones.